Pensaba esta madrugada, hermanos, que esta semana hemos vivido algo semejante a obtener una visa para los Estados Unidos. Algunos han obtenido la visa y estamos felices porque aquí están con visa ahora. Otros tuvieron la oportunidad, habían tenido visa, la habían perdido, pero la han renovado. Y todos ahora tenemos visa, alabado sea el nombre de Dios. Pero no tenemos la ciudadanía. Ahora nos queda ese trabajo. Muchos con visa, muy pocos de los que tienen visa obtienen la ciudadanía. Y Pablo dice, no nos contentemos con la visa, vamos por la ciudadanía de nuestra eternidad con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, hemos terminado una semana feliz, la semana de cuando a uno le dan la visa. Eso es una semana linda y la hemos celebrado y todos yo he renovado mi visa esta semana por la gracia de Dios. Pero Pablo dice en el libro de Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 20, que debemos ahora pensar en nuestra ciudadanía. Os invito a que empecemos en esta mañana buscando el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20. Lo tenemos, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hemos dejado una semana atrás de bendiciones, de alegría. Todos hoy tenemos nuestro pasaporte con la visa refrendada, pero ahora nos queda el camino de iniciar o de continuar llenando los requisitos para que algún día el Señor pueda declararnos ciudadanos de la eternidad. Así que el Señor nos ayude en ese propósito. Quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos han escuchado hablar del suicidio? Es decir, ¿cuántos han escuchado en su vida cristiana un sermón sobre el suicidio? No hay ni una mano. Pues bien, hermanos, esta mañana estaba en el patio. Esta mañana el tema se llama ¿suicida u homicida? Es una pregunta. ¿Suicida yo? ¿Homicida yo? Esta mañana estaba en el patio de la iglesia y mi buen hermano Celedón, mi amigo Celedón, se acercó, me saludó y me hizo una pregunta que nunca me había hecho, nunca. Me dijo, ¿y de qué va a predicar usted hoy? Y le dije del suicidio. Y me dice, qué interesante. Anoche estuvimos en una clase con los niños que asistieron a la campaña, y las preguntas que ellos hicieron, en un 50% del tema fue acerca del suicidio. Y los niños preguntaban, si yo me suicidara, ¿qué pasaría? Eso debería hacernos pensar seriamente en nosotros. Mientras que nosotros hablábamos aquí de temas gloriosos con Jesús, los niños, nuestros niños, sus niños, preguntaban a nuestros maestros, ¿qué pasaría si ellos se suicidaran? Cuando yo era un joven de 22 años y salía apenas siendo un aspirante al ministerio, el primer llamado que tuve a oficiar una ceremonia fúnebre fue acerca de una niña, de uno de nuestros hermanos que se había suicidado. Y yo me preguntaba, confundido, ¿pero qué puedo decir en una ceremonia donde una persona se ha quitado la vida? Y hermanos, quisiera dedicar esta mañana el tiempo a hablar primero de suicidio y luego a hablar de homicidio. Siento una necesidad de hacerlo y quiero leer para eso esta mañana una historia que he escuchado por años, que he leído por años y que periódicamente voy a ella y vuelvo a ella y no dejo de pensar en ella. Y lo he pensado en términos personales. En el libro Conducción del Niño, la página 424 y 425, Elena de White cuenta una historia extraordinaria. El Señor profesaba ser un consagrado seguidor de Cristo. Su salud estaba muy débil
nuestra simpatía se despertó en favor de él. Su caso me fue mostrado en visión. Vi que estaba engañado en cuanto a sí mismo, que no disfrutaba del favor de Dios. Había practicado la masturbación hasta el punto de ser un mero despojo humano. Me fue mostrado que este vicio es una abominación a la vista de Dios. No sé si están conmigo en la lectura de esta cita, pero la hermana White estaba hablando de un hermano que profesaba ser un consagrado seguidor de Cristo, pero su salud estaba muy débil y la simpatía de los esposos White fue despertada de manera especial por este caso. Continúa la historia diciendo: había practicado esos hábitos por tanto tiempo que parecía haber perdido el dominio propio. Era naturalmente inteligente, poseía habilidades más que comunes, pero cómo habían sido puestas bajo el dominio de Satanás y consumidas ante su altar todas sus facultades corporales y mentales. Este hombre había llegado al punto de que parecía estar abandonado por Dios. Se iba a los bosques, pasaba días y noches en ayuno y oración para poder vencer ese gran pecado y luego volvía a sus viejas prácticas. Pedía a Dios que hiciera para él lo que había estado en su poder hacer por sí mismo. Había hecho promesas a Dios vez tras vez y frecuentemente había quebrantado sus votos y se había entregado a sus propias concupiscencias corruptas hasta el punto de que Dios lo había dejado para que realizara su propia ruina. Ya muerto, fue un suicida. La pureza del cielo nunca se malogrará con su compañía. Yo no sé si nosotros podemos alcanzar a dimensionar esta historia. Un hermano consagrado de la iglesia, un hermano que era mucho más que yo, porque él hacía algo que yo no he sido capaz de hacer. Se iba días enteros a los bosques, a los campos, a ayunar y a orar para pedirle al Señor que le diera poder para vencer. Pero regresaba y seguía practicando la masturbación. Murió y fue un suicida. ¿Qué significa eso? El mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un mensaje de victoria sobre el pecado. Y nosotros debemos entender eso plena y claramente. Y aquí hay una declaración que quiero subrayar en esta mañana. Pedía a Dios que hiciera para él lo que había estado en su poder hacer por sí mismo. Gran número de nuestras oraciones, dice Elena de White, deberíamos nosotros levantarnos para contestarla nosotros mismos. Porque gran parte de nuestras oraciones son clamores a Dios por cosas que está en poder nuestro hacerlas por sí mismos o por nosotros mismos. Es posible, apreciado hermano y amigo, que usted practique un hábito. Un hábito, el caso de este hermano era el hábito de la masturbación. Y Elena de White, inspirada por Dios, si tuviéramos tiempo de leer otra cita que está antes de esta, ella en otro caso similar se negó a orar por él, habló con él y le dijo: hermano, usted es un suicida y nunca va a entrar al cielo. Tremenda declaración. Nosotros tendemos a abusar de la gracia de Dios. Nosotros tendemos a pensar en un Dios misericordioso y eso es maravilloso. Pero hermanos, yo quiero hablar a toda la iglesia en esta mañana para decir algo solemne. Todo el que se complazca a sí mismo se está suicidando. Todo acto de complacencia es un acto suicida. Elena de White dice en el mismo libro, Conducción del Niño, la página 417,
Quitarse instantáneamente la vida no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla gradual y seguramente. Las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal proceder sufrirán el castigo aquí, y si no se arrepienten plenamente no serán admitidas en el cielo del más allá tan ciertamente como no lo será el que destruye su vida instantáneamente. Elena de White compara el que destruye la vida en un solo instante con el que la destruye poco a poco. Y saben, hermanos, hay un texto extraordinario en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 25. El Señor permitió que Daniel pudiera ver la obra de Satanás a través de la historia. Y nosotros encontramos una declaración extraordinaria. La voy a leer de la versión Dios habla hoy, aunque también podría leerla de la versión Reina Valera 1960. E igualmente tienen un gran contenido. Voy a leerlo primero de la versión Reina Valera, entendiendo que es la que usamos más. En el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 25, dice el Señor: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Quebrantará a los santos del Altísimo. La palabra original, la versión original de este texto dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo los destruirá, los afligirá poco a poco. Satanás ha escogido como estrategia que nosotros diariamente hagamos actos temerarios de complacencia propia que están destruyendo nuestra vida. Y luego venimos para que las oraciones del Señor sean intercedidas, y Elena de White nos advierte: tenga cuidado de que usted no haya sido de esas personas que, sabiendo que era la conducta correcta, que sabiendo que era lo correcto, usted siguió practicando las conductas equivocadas. Hay gracia de Dios, hay perdón de Dios, pero el mensaje adventista del séptimo día no termina en la cruz del Calvario, sino el mensaje adventista continúa con el mensaje del santuario celestial. Y el mensaje del santuario celestial nos lleva a entender una cosa: cada pecado debe ser expiado por la sangre de Jesús y debe haber victoria en Cristo Jesús. Esta semana, el día lunes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumplió años, 22 de octubre, y recordamos cómo nosotros nacimos porque estudiamos una gran verdad, la verdad del santuario. Y mis hermanos, yo tengo en esta mañana que presentar a la iglesia claramente algo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Bueno, la hermana Elidia leyó un texto que forma parte de dos textos del libro de Éxodo, el capítulo 20, los 10 mandamientos. En el capítulo 13 el Señor dice: no matarás. Pero en el versículo 3 dice: no tendrás que dioses ajenos delante de mí. Y miren lo interesante de lo que dice el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 19. Y su fin es la perdición. Su Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios, hermanos? No inventen, somos adventistas, no inventistas. Eso es muy importante, hermanos. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición. ¿Cuyo Dios? ¿Cuál Dios? A ver, díganlo, hermanos. El vientre. Yo quisiera
pasar tiempos, horas, leyendo acerca del comentario, de la ampliación de esto. Dios dice, su fin es la perdición, y lo leo de la versión Dios habla hoy. Y su Dios son sus apetitos, sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Hermanos, nosotros hemos jugado con el mensaje de salud. Nosotros hemos jugado con la salvación. Y yo quiero dejar una cosa clara esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Todo el que juega con el mensaje de salud, yo todavía juego con él. Porque la victoria sobre el apetito será una victoria que nos dará la capacidad, por la gracia de Dios, de restaurar el dominio propio y la fuerza de voluntad. Y si nosotros restauramos eso, Dios nos dará muy fácilmente las demás victorias. Amén. Pero si fracasamos en eso, difícilmente vamos a alcanzar las demás victorias. Yo quiero hablar en esta mañana como teólogo y también quiero hablar como doctor en salud. Y aún conociendo las dos versiones, llevo años pidiéndole al Señor que me dé una victoria completa sobre ese Dios que yo he adorado y se llama el Dios de mi apetito. Y todo el que adora a ese Dios será culpado finalmente de suicida si no obtiene la victoria por la gracia de Dios. Amén. Hermanos, la sangre de Jesús, la gracia de Jesús no es para cubrir nuestros pecados, es para darnos victoria sobre el pecado. Y cada uno de nosotros deberíamos pensar en lo que Elena de White dice una y otra vez. Satanás ha querido matarnos con venenos de acción lenta. Y lo dice el libro de la educación cristiana en la página 18. Estoy haciendo síntesis de las citas por razones del tiempo. Elena de White dice: muchos complacen el apetito depravado haciendo usos de venenos de acción lenta. El azúcar es un veneno de acción lenta. La grasa es un veneno de acción lenta. Pero podría seguir con áreas de la alimentación. La área emocional, nuestras emociones, nuestra vida, nuestro genio, nuestro carácter, todo eso forma parte de la vida que debemos pedirle al Señor que nos dé la victoria. Por 30 o 40 años, si ustedes ven fotos mías en el pasado, yo fui muy delgado, muy delgado. Después de los 40 subí. Para mí este peso quizás es como la compensación mental. Yo lo disfruto mucho, esta talla que tengo. Le preguntaron a una de las hijas mayores, le preguntaron así, con malicia perversa, le preguntaron: ¿y su papá por qué está tan gordito ahora? ¿Será que dejó la reforma? Y le dijo mi hija, que es psicóloga, le dijo: no, lo que pasa es que mi papá ya no se mete en la vida de nadie. Y entonces ahora vive más tranquilo y por eso subió de peso. La vida emocional, hermanos, nos está matando. La vida emocional nos está matando. Nos estamos matando de ira, de soberbia, nos exaltamos. Y yo quiero decir esta mañana, claro, en el nombre de la palabra del Señor: todo el que se complazca, todo el que no haga ejercicio, todo el que no viva el mensaje de la reforma pro salud, posiblemente va a ser colocado en el cielo en la lista de los suicidas. ¿Serio o no serio? Cosa seria es perderse. Pero mucho más serio que yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué me perdí? Y el Señor me diga: te perdiste por suicida. Porque tú mismo te encargaste de acabar poco a poco tu vida. Y ese es el mensaje adventista de salud. Nosotros no creemos en el mensaje naturista. El mensaje naturista es otra cosa. El mensaje naturista cambió los medicamentos alópatas por agüitas y hierbitas. El mensaje adventista es obediencia a Dios. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el apetito. Nos estamos muriendo y todavía queremos seguir complaciendo el apetito.
Jesús dijo claramente cuál era la norma de salvación. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. Niéguese. Y si nosotros queremos esta mañana, el Señor nos hace una invitación: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero tenemos que volvernos con arrepentimiento. Tenemos que volvernos con tristeza. Tenemos que volvernos con dolor, con abandono y con el firme propósito de repudiar lo que antes amábamos. Este hombre, que era un consagrado hijo de Dios, se masturbó durante toda su vida. Hace poco predicaba en alguna iglesia de Los Ángeles, y cuando hablé de salud un poco sobre este tema, un joven maravilloso se acercó y habló conmigo en privado y me dijo: hermano Navarro, yo reconozco ser ese hombre del cual él era de Juan. Y me contó su historia. He acabado con mi vida, he destruido mi sistema nervioso porque quise complacerme. Masturbarse es una complacencia, pero igualmente es tomar soda, consumir azúcar, consumir grasa, comer carne a costa de nuestra propia salud. Y el Señor dice, es lo que quiero dejar esta mañana claro: suicida es todo aquel que desobedece a Dios por complacerse a sí mismo. Nosotros preferimos un trasplante antes que obedecer a Dios. Nosotros preferimos una cirugía antes que obedecer a Dios. El mensaje de la Reforma Pro Salud ha estado brillando desde 1863. Pero muchos años antes del mensaje de la Reforma Pro Salud, el Señor habló acerca del café. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Este hombre era mucho más que yo, porque este hombre oraba por sí mismo, iba y ayunaba para obtener la victoria. Pero nosotros somos más frescos que él. Le decimos: hermano, oren por mí que estoy, mire cómo estoy. Oren, ni siquiera yo voy a ayunar, oren por mí. ¿Solemne o no solemne? Pero permítanme dar un paso adelante para hablar de los homicidas. Yo he reconocido, repito y reconozco todavía, y le pido a Dios y lucho con Él, y esa es mi invitación: lucha con este mensaje hasta que el Señor te dé la victoria. Estamos viendo con mi esposa por algunas situaciones una serie interesante. Estamos viendo una competencia de chef que le preparan comida a los atletas de las Olimpiadas, y me parece muy interesante ver esa serie, porque son chefs que preparan comidas, chefs que deben preparar comida campeona para campeones olímpicos, y a ellos les exigen perfección. ¿Qué les exigen? Perfección. Y todo el programa repite la comida debe ser perfecta. Entonces los chefs han encontrado una sola posibilidad. Han ido a entrenarse con atletas de alta competitividad o alto rendimiento físico, y han ido para preguntarles: ¿cómo hacen ustedes para vencer, para ser campeones olímpicos? Y todos responden lo mismo: disciplina, disciplina, disciplina. ¿Y por qué nosotros creemos que entrar al cielo será diferente? Pablo lo dijo, que la vida cristiana era una carrera, y nosotros deberíamos, antes de orar al Señor y antes de pedir que oraran por nosotros, revisar si mi vida ha sido una vida de obediencia a lo que el Señor enseña, y si no, pedirle al Señor que nos perdone el pecado, nos dé la victoria y nos dé la sanidad. O nos lleve en descanso, no importa, pero nos lleve en victoria. Amén. Anoche me decía un hermano: es que decir en victoria es evangélico. No, eso no es pentecostal, eso es de la palabra de Dios. Al que venciere yo le daré. Y yo mismo predico este mensaje porque necesito escucharlo. Yo necesito escuchar que debo alcanzar la victoria. Y la hermana White, y la Biblia dice una y otra vez que necesitamos vencer por la gracia de Dios. Escúcheme,
¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3:19? Que nosotros hemos hecho de nuestros estómagos, Un Dios. de nuestros gustos, ¿un qué? A ver, ¿un qué? Mientras que predico esto, algunos hermanos duermen el sueño de los gustos. Están bien, yo los entiendo. Pero escuchen lo que yo estoy diciendo, que no soy yo el que lo estoy diciendo, sino lo está diciendo la hermana White. El Señor a través de ella. Toda satisfacción del apetito, toda privación innecesaria, toda labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o en menor violaciones del sexto mandamiento. Nosotros venimos a los Estados Unidos, venimos de Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros nos pagan lo mismo, trabajemos mucho o trabajemos poco. Pero Satanás nos trajo aquí, nos enseñó otra cosa. Nos pagan por hora y nos volvemos locos. Entonces, ahora queremos trabajar en un trabajo, trabajar en 2 trabajos. Hermanos, Dios quiera que ninguno de nosotros encuentre al final de su historia y le pregunte, Señor, ¿por qué me perdí? Porque fuiste un suicida. Pero vamos a lo que sigue. El Señor dice claramente en su palabra lo siguiente. Primera de Juan, tengo que ir directamente a los textos. Y ahora voy a unir los 2 temas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es... A ver, hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, estuve leyendo esta semana, o en semanas pasadas, algo que me hizo pensar. No solamente yo he sido homicida, yo he sido roedor. ¿Ustedes saben qué es roedor? El roedor viene de ratón. Y la hermana White usa la palabra roedores. ¿Cuál palabra? Roedores. Y esto que yo estoy presentando en esta mañana, a mí me llama mucho la atención, porque por años yo estoy tratando de ponerme al día con estos textos del Señor. Estuve con el cuidado de buscar qué era un roedor. Y dice el diccionario, roer es desgastar algo. ¿Qué es roer? No es comer, es desgastar. Roer es desgastar algo o cortarlo en trozos reducidos, poco a poco. Daniel 7:25 dice en otra versión, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. A los santos del Altísimo, ¿qué? Afligirá. Y ahora voy a la cita estrella. Está en mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 59. La hermana White dice, 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. ¿Entendieron eso? A mí me cuesta, Liliana, en epidemiología entender esto. Porque esto en epidemiología no existe, Liliana. 9 de cada 10 enfermedades, esta es la epidemiología de Dios, se originan en la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9 décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna dificultad del hogar esté royendo. ¿Qué dice la hermana Juan? Roedor. ¿Usted ha pensado que usted como esposo se ha comido a su esposa emocionalmente, anímicamente, a pedacitos y la ha destruido? ¿Ha sido un roedor para su esposa? Y que posiblemente su esposa haya sido un roedor para usted. Esta mañana yo le puedo decir, el Señor nos libre de también ser culpables de ser ratones. Y a mí me preocupa esto,
que yo sea un roedor para otra persona y que yo termine consumiendo a la otra persona bajo la palabra que el Señor dio a Daniel, aflicción. Y busqué en el diccionario, ¿qué es afligir? Dice afectar, angustiar, dar mucha pena, desconsolar, desgarrar, desolar, herir. Nosotros somos especialistas en roer. Ojalá royéramos queso, pero roemos vidas. Hijos han roído la vida de sus padres, padres han roído la vida de sus hijos, hermanos royendo a los hermanos, y Satanás acusándonos de que somos homicidas, porque estamos matando al otro poco a poco. Hermanos, a mí me dicen los hermanos, tengo 20 años de casar. Y yo le miro a ver si tiene 20 años de roído más bien. Y hasta lo celebramos la boda de plata, celebramos la boda de qué más, de oro. Oiga, hermanos, qué tremendo, a mí me parece tremendo que el Señor en el juicio final se encuentre conmigo y me diga, Guillermo, te culpo de homicida. ¿Por qué, Señor? Porque destruiste la vida de María Elena. María Elena era feliz. María Elena, por lo menos era una mujer normal, y tú te encargaste de amargarla. A ver, no voy a leer. De afectarle, de angustiarla, de darle mucha pena, de desconsolar, de desgarrarla, de desolarla, de herirla. ¿Conocemos eso? Mi mamá usaba cuando era pequeño, Pastor Cáceres, una frase. Mi mamá me decía, él parece un cuchillito de palo. ¿Usted conoce los cuchillitos? Esos que dan, no cortan, pero ayudan. Hay lugares donde me toca ir, pero les soy sincero, ya no siento la alegría de ir, porque siento los roedores por todos lados. Y también yo he sido roedor para otros, de pronto por eso es que no me quieren tanto. Porque le he roído la vida a otros, y ustedes saben qué es. Y ahora les voy a preguntar una cosa. ¿Qué produce el hecho de que yo le roa? Espero decirlo bien, ese verbo me cuesta. Y a veces algunos me dicen, mire cómo está el hermano fulano de tal. Y yo pienso, ¿será que la esposa se lo royó así? O a veces me dicen, mire la hermana cómo está. Y yo pienso, ¿será que en la casa se lo royeron? Porque el Señor no nos hizo así. Nosotros estamos degenerados. Y una de las